y en este caso puse un AND para 2, que en este caso sea la rueda tiene que ser menor o igual a 1.4 y el diámetro de la grosor tiene que ser mayor a 0.8 para que sea la rueda para un vehículo. Y el último, bueno, el otro pues si no es ninguna de las dos, y el último lo junté todo, que en este caso fueron 2, este es la rueda y el grosor, o, ya moví, o igualmente lo puse el otro, entonces si no se cumple este, podría ser este, que es el diámetro de la rueda menor o igual a 1.4, y también aquí son 3 condiciones en una, ya que son separadas por el Okay. y pues aquí en pie los datos, en este caso, no sé, voy a poner de 1.5 y ya me arroja en la consola. La rueda en este caso es para un vehículo pequeño y así. No sé si con eso basta. A ver, estoy viendo. Ok. A ver, de vuelta, prueba. ¿Devuelvo donde a la consola? Ah, sí, prueba de vuelta. 1,5 voltios. Perdón si te corto un poco. De vuelta a 1,5. Eso. 1,5. ¿Y de cuánto de Eso cualquiera. A ver, grosor? pone 0,8. 0,8. Sí. Okay. Y aquí está. La rueda Ok. es para un vehículo grande. Ok. Buenísimo. ¿Sí? Chicos, acuérdense de que nosotros habíamos dado un poco de operadores lógicos, aunque creo que hay algunos que todavía no lo pudieron como repasar, pero una clase, hace 2 clases más o menos lo vimos, incluso los compañeros, gracias por compartir tu ejercicio también, disculpa que, que no te contesté. Sí, sí. Em, Acuérdense acerca de los operadores lógicos, por ejemplo, qué significa i, qué significa o y qué significa not, porque era muy importante para este ejercicio ya haberlo comprendido. Acuérdense que el bootcamp es parte de ustedes, también estudiar en su casa, por eso yo, por ejemplo, dejo ejercicios que son para ustedes, pero yo no puedo ir controlando mano a mano a quien va realizando los ejercicios, así que acuérdense que ustedes están para estudiar y esto les va a servir a ustedes. No sé si hay alguno que me preguntó, por ejemplo, saca los operadores lógicos, y está bien, yo no tengo problema en responder preguntas, pero tienen que estudiar un poco. Así que bueno, siempre que yo deje ejercicios y demás, van a ser herramientas que yo voy dejando para que ustedes hagan en su casa. Brian Cayampi, no sé cómo sería. Soy yo un comentario del ejercicio que mostraron recién. Sí, En el prompt no habría que agregar un parse float para que pase el string a flotante. sería más preciso, pero dependiendo del tipo de comparación que utilicemos. Si, por ejemplo, utilizamos un, una comparación que no sea triple igualdad, una igualdad estricta, esa comparación no va a haber problema, pero sí, para ser más preciso, por ejemplo, el parse flow sería una buena opción. Hola. No sé. ¿Ves? Vi el ejercicio del compañero anterior y prácticamente igual que el mío. Ujú. Así que no Sí, hay mucho que explicar tampoco, porque no, casi lo mismo, simplemente lo que cambia son las variables. sí, sí, El nombre. entiendo. No sé si Ok. alguien más quiere mostrar, porque tampoco hay mucho que ¿Alguien, explicar acá. alguien lo hizo de una manera diferente? Si no, ya pasamos un poco con los temas siguientes. ¿Te Yo quiere lo hice compartir? igual también que ellos. Yo también lo Ok, hice igual. ok. Bueno, espero que les haya servido un poco para practicar acerca de los operadores lógicos, también AFID y health. Ya sé que, por ejemplo, justo en la clase pasada habíamos dado switch. Parece que murió. Sí, parece que sí. F Ok. por el profe.
¿Profe? ¿Se me escucha? ¿Ya está? Ahora sí, ahora se escucha. Ahora sí. Se me está cortando el internet. Así que eso ya lo avisé. Disculpen si pasa. No, se me está yendo a mí. No, no se preocupen. Es un problema que estoy teniendo. Cuando empecé a dar clase, no sé, porque antes no tenía estos problemas, pero bueno. Em, ok, ahora se me escucha bien, perfecto. Si suele pasar, a ustedes no se les va a cortar. Bueno, creo que no se les va a cortar. Así que bueno, yo estaba un poco avisado desde antes que me están dando bastante mal. Ok, hoy les quería hablar. Hoy vamos a empezar un poco acerca de ciclos y bucles. Ahora voy a compartir pantalla. Ustedes pueden ver. Esperen un ratito. Voy a dejar de compartir. ¿Hay alguien con la mano levantada? No sé si quiere preguntar algo o quería justo mostrar el ejercicio, pero bueno, ya mostramos una solución bastante estándar. El que no lo hizo, por favor, intenten hacerlo, porque estos ejercicios les van a servir mucho para practicar y comprender algunas cosas de manera práctica y no solo teórica. Y vamos a compartir. Ok, Hola, hola. qué pena. Me gustaría saber, es que yo soy completamente nuevo, de hecho acabo de entrar hoy. Sí, Están utilizando Visual Studio para la programación en Java, ¿cierto? En JavaScript. sí, sí. ¿Qué extensiones están utilizando? La única extensión que yo recomendé es OpenLive Server. Listo, Y es la única que gracias. utilizo. Así que sí. Listo. Cualquier Gracias. cosa, igual si tenés dudas acerca de los contenidos que dimos, puedes escribirme. Ya respondí Listo. varias veces a eso. Sé que hay Listo. gente que recién está entrando. Así que bueno. Ahora sí, vamos a compartir pantalla. Vamos a hacer una nueva carpeta. Bueno, y ciclos. Ciclos o bucles, dependiendo de cómo lo quieran llamar. Y vamos a hacer un nuevo archivo. Ciclo. Vamos a poner bucle para llamarlo de dos maneras. Y listo. Vamos a crear nuestro archivo de HTML y vamos a llamar scripts. Ok. ¿Algunos ya tienen noción un poco de los ciclos? Bueno, vamos a explicar mejor qué es un ciclo. Un ciclo prácticamente es una estructura que nos permite repetir una serie de instrucciones cuantas veces nosotros queramos. Imagínense que nosotros, por ejemplo, en console.log queremos mostrar algo en pantalla 10 veces, por ejemplo, hola, 10 veces. Y hacemos así. Fíjense que quizás no es tan práctico ir repitiendo las líneas de código. Imagínense si nosotros, por ejemplo, tendríamos que mostrar, no sé, 100 de console.log, tendríamos que escribir 100 veces console.log, 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 y la verdad que sería bastante absurdo hacerlo. Por eso los lenguajes de programación tienen algo llamado ciclos, que lo que permiten es repetir las instrucciones dependiendo de cómo nosotros lo queramos. Por ejemplo, nosotros tenemos, vamos a llamar un ciclo for. Ese es el ciclo que vamos a aprender el día de hoy. Les voy a decir un poco de cómo es la estructura. Por ejemplo, ¿se acuerdan que nosotros estamos declarando variables acá afuera? Por ejemplo, var algo. Nosotros podemos declarar las variables de manera global o de manera local. Y ahora vamos a verlo un poco. Nosotros vamos a llamar al for, al ciclo for, con la palabra for y paréntesis. Acá lo que vamos a hacer es asignarle una variable de control, se le llama. Por ejemplo, vamos a declarar acá mismo que esto sería ya una variable local que solo se va a poder utilizar dentro de este ciclo. Es más, vamos a intentar después llamarla afuera y van a ver que no se va a poder porque nos va a decir que no la hemos declarado. Pero fíjense, nosotros acá declaramos una variable. Usualmente se utiliza la letra I. Esto es como un caso aparte de que nosotros
habíamos dicho que no tenemos que declarar con X y demás. La variable I nosotros la llamamos y la reconocemos como un iterador, algo que va a ir incrementando o incluso decrementando mientras va pasando el ciclo. Ahora vamos a explicar un poco más, quizás no lo están entendiendo de la primera. Acá vamos a poner una condición de control. Acuérdense un poco de las condiciones, si tal cosa era mayor a tal cosa, pasaba algo. Acá también podemos hacer lo mismo. Acá vamos a poner una condición de control que va a ejecutar este ciclo hasta que esa condición no sea, hasta que esa condición deje de ser true. Por ejemplo, nosotros declaramos la variable i igual a 0. Vamos a poner que cuando i sea menor o igual a 100, i incremente. Ahora vamos a explicar un poco de cómo va a funcionar esto, pero nosotros a la hora de utilizar el ciclo for lo vamos a seccionar en 3 partes. Acá lo que vamos a hacer es declarar de vuelta la variable, a poner la condición y indicarle que la i incremente. Por ejemplo, acá podemos poner un console.log hola y vamos a ver qué pasó. ¿Sí, no? Y fíjense, nos otorgó 101 olas. ¿Qué pasa? Nosotros dijimos que tenía que ser menor, tenía que ser, sí, menor o igual a 100. Y nos retornó 101 veces. ¿Por qué? Porque nosotros declaramos la variable en 0. Si por ejemplo nosotros pondríamos menor, nos va a retornar ahora sí 100 veces. 1 a las 100 veces. Este es un bucle. Y prácticamente dijimos, cuando i sea menor a 100, otorgar un console.log, se va a detener en 99. Pero acuérdense que existe la iteración de 0. Entonces va a ser 100 veces. Si por ejemplo nosotros queremos que i si valga 100, podríamos iniciarla en 1 y de vuelta va a ser lo mismo. Ahora sí, 100 veces de vuelta. Vayan comprendiendo un poco de eso para saber cómo más o menos funcionan. El primer ciclo que vamos a ver, hay otros, pero primero vamos a ver como el más básico se podría decir, es del switch, pero vamos a ir viéndolo clase por clase. Ok, ¿hay alguna consulta acerca de esto? Sí, profe, la parte del I más no entendí. O sea, entendí que primero declamó la variable, que hasta que sea menor que 100 pase algo, pero la última parte como que no Ok, la entendí. lo voy a borrar para mostrarlo de otra manera. Nosotros acá lo que El podemos I es lo hacer que estábamos hablando, es, es como el acumulador, ¿no? Lo que va acumulando es iteraciones. lo que se va a ir incrementando. Por ejemplo, nosotros tenemos la i y cada vez que estas condiciones, perdón, cada vez que esas instrucciones terminen, se va a ir incrementando. Nosotros podemos hacer acá también y fíjense de vuelta, va a dar lo mismo. Prácticamente lo que vamos a hacer es decirle que cuando i, declarar primero i, después trazar la condición, va a hacer estas sentencias, lo que va a hacer es ejecutar las líneas de código que nosotros le estamos pasando y luego al final de ejecutar va a incrementar i. Nosotros podríamos hacerlo, por ejemplo, de esta manera, que sería prácticamente lo mismo. Nosotros podríamos incrementarlo al final de las instrucciones, pero a nosotros se nos otorga la posibilidad de, a la hora de declararlo, poder hacer eso, poder pasarle la instrucción de que i incremente, sin necesidad de ponerlo dentro de las instrucciones, que prácticamente le estamos dando la instrucción acá. Entonces, cuando se ejecute este console.log, i se va a incrementar y va a volver. Ya la variable sería en este caso 2. Va a fijarse si es menor o igual a 100. Va a imprimir esto y luego se va a incrementar. Prácticamente así funciona el for. ¿Alguien quería hablar? O sea, el más es para que se incremente en 1 el valor de la En variable. 1, sí. Eso los compañeros habían mostrado en una presentación. Nosotros, por ejemplo, tenemos, vamos a hacer una variable que valga un número igual 3 y vamos a hacer número menos menos y vamos a hacer un console.log de número. Fíjense. Ahora no me retornó, esperen que cierre esto.
vamos a... esto ya por el ciclo, disculpen. Ahora sí. Uy, disculpen. Hoy estoy medio despistado. Fíjense. Yo declaré la variable número en 3. ¿Qué pasa? Nosotros acá pusimos menos menos, que prácticamente es lo mismo que decir que número le incrementemos 1. Fíjense, nos da el mismo resultado. Prácticamente lo que estamos haciendo es eso. Darle una instrucción de que número se decremente en 1 con el menos menos. Al igual que acá, lo mismo acá, pasa de i más, significa que se incremente. Vamos a hacer la prueba con número. Esto nos va a retornar 4, fíjense. Ahora sí, 4. Eso ya los compañeros habían mostrado una presentación de más o menos cómo funcionaban estos operadores. Pero bueno, yo no tengo problema en repetirlo. ¿Hay alguna consulta? ¿Se puede aumentar de 2 en 2? ¿Se puede aumentar en 2 en 2? Es más, O sea, yo sé que se puede aumentar si que adentro del bucle le pones, ¿no? Aparte otro otro que se sume, ¿no? O sea, otro contador, ¿no? Un i más adentro, por ejemplo, debajo del console log, pero en la misma estructura del for se puede. sí. Ahora lo vamos a ver. El compañero lo que está diciendo es cómo incrementarlo de 2 en 2. Por ejemplo, acá lo que va a hacer es pasar esto, va a declarar la variable, va a fijarse la condición, va a hacer el console.log, va a incrementar uno y de vuelta va a incrementar otro. Ahora mostramos este ejemplo y vamos a mostrar cómo podemos declarar todo en la misma arriba. Pero fíjense, acá prácticamente lo va a hacer 50 veces porque estamos incrementando de 2 en 2. Vamos a hacer un console.log de i para que más o menos a ustedes les sea más fácil de ver este incremento. Ahora vamos a mostrar. Y fíjense. Acá estamos yendo de 2 en 2. Está yendo 1, 3, 5, 7, 9. Si por ejemplo nosotros estaríamos así, va a ser del 1 al 100. Fíjense. Va incrementando en 1. ¿Cómo podemos nosotros hacer que no decremente solamente, no incremente solamente 1? Nosotros acá no podríamos, por ejemplo, poner 1 más 2. Esto sería un error, incluso no terminaría el bucle, fíjense. Es más, se me trancó todo el navegador. ¿Por qué? Y ahora se los explico. Lo que está sucediendo acá es que prácticamente pasamos la instrucción de sumar i más 2. Pero este i más 2 nosotros no lo estamos guardando en ningún lado. Prácticamente le pasamos una expresión, es decir, hace i más 2, nada más. Y si le pongo Pero ahí, nosotros lo que podemos hacer es un i i más igual. i más 2. Sí se puede, pero nosotros, por ejemplo, tenemos la opción de poner i más igual 2. Por ejemplo, vamos a mostrarlo. Funciona mal porque la había ejecutado de la anterior manera. Espérenme, que me encargue. Esto tengan en cuenta que a la hora de declarar bucles tengan mucho cuidado porque puede ser que el programa no se termine de dejar de ejecutar, como en este caso. Y bueno, voy a tener que dejar de compartir un segundito. Mientras vayan pensando en alguna consulta que tienen y yo les respondo. Bueno, Profe. algo que quiero mostrar es, fíjense, el consumo que está teniendo el Google Chrome de memoria. Así que tengan en cuenta esto a la hora de utilizar bucles, que puede pasar que se coman muchos recursos. Así que vamos a cerrarlo, vamos a forzar. Y ahora sí. Vamos a abrirlo. Y ahora sí. Va a incrementar de 2 en 2. Fíjense. Consola. Vamos a retornar porque... Ahora sí. Fíjense. Está incrementando de 2 en 2. Y lo declaramos en esta expresión. También podemos hacer i igual i más 2, por ejemplo, o en esos casos. Pero este sería quizás... bueno, podrían utilizar la otra también. Lo importante Profe, es que con i siempre más igual... 2 va de 2 en 2 también.
Fíjense. Sí. Ok, no. No debería ocurrir bien. Va a pasar lo mismo. Así que si quieren llamarlo de una manera más fácil, utilicen más igual para evitarnos convenientes, que de vuelta pasa lo mismo. Voy a dejar de compartir, disculpen. Hoy ando medio raro. Así que disculpen, chicos. Hoy tuve muchos inconvenientes. Ok, ¿hay alguna consulta? ¿El bucle no es Google? Ok, ¿hay Le alguna ponía- manera de clicar el for en un while? Sí, pero todavía no dimos while, así que no vamos a tocar ese tema todavía. Pero ¿hay alguien todavía no entiende cómo funcionan los bucles? Ahora sí ya se me olvidó. Bueno, en mi caso no entendí muy bien cuando agregó el i igual a 1 que incrementó de 2 en 2. No entendí por qué incrementó de 2 en 2 cuando le agregó el número 1 en vez del 0. ¿Cómo? ¿De vuelta? Disculpe que no. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. No entendí muy bien cuando agregó el número 1 y empezó a incrementar de 2 en 2. No sé, y más y Cuando yo hice así y después hice así, lo que estoy haciendo es decirle que lo mismo. Fíjense que nosotros teníamos la posibilidad de declararlo acá. Profe, creo que no está compartiendo. No está compartiendo. Alguien- No, no está ah. compartiendo. Ok. Gracias por hacerme acordar. No se ve la pantalla. Ahí comparto. Prácticamente lo que había hecho era poner i más acá y luego i más acá. Entonces lo que va a hacer es de vuelta, va a pasar, va a recorrer y al final de las condiciones, luego que se ejecuten estas instrucciones, se va a incrementar. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros, por ejemplo, podríamos borrar esto y va a pasar que se va a incrementar? Sería lo mismo que ponerlo como en instrucciones al final, en la última línea, que se incremente. Entonces acá lo que va a hacer es incrementar de 2 en 2 por el hecho de que nosotros estamos volviendo a llamar el i más. Fíjense, que eso era lo que había hecho anteriormente. Que lo podríamos reemplazar, por ejemplo, con el más igual 2. Y pues, bueno, acá en este caso se incrementaría 3 veces. Pero bueno. Es un poco ¿Cómo porque hace para ver eso de la consola? Cada acción del bucle. la acción del bucle. Yo porque, por ejemplo, puse console.log dentro del bucle y lo que va a hacer es largar un console.log y luego se va a incrementar. Eso es una instrucción que está pasando por el bucle. Ay, gracias. De nada, de nada. Nosotros podemos hacer muchas cosas Listo, acá. disculpe. ¿Sí? Cuando hizo el i igual a i más 2 le debería funcionar igual si es la misma sentencia. Sí, El i más igual, pues yo lo hice y me anduvo bien, no se me sí. trabó. Yo creo que fue tema de que se me había trabado anteriormente. Así Sí, que tiene que haber sí, sido listo. es que debería funcionar. Pero bueno. Un poco les quería hablar acerca de estos ciclos. Ustedes con esto pueden hacer un montón de cosas. Imagínense que, por ejemplo, los juegos, todos utilizan ciclos para, por ejemplo, esperar a que el usuario termine de cerrar el programa o demás. Los ciclos, la verdad que son bastante poderosos, así que tengan cuidado a la hora de utilizarlos, porque puede pasar que el navegador, por ejemplo, les deje de responder, empieza a consumir mucha RAM. Así que bueno, tengan cuidado a la hora de utilizarlos, porque son instrucciones que si ustedes no las condicionan bien, lo que les va a pasar es que no se va a dejar de ejecutar. Y esto va a crear problemas en la hora de nosotros crear un programa o un script. Un poco eso, quiero dejar algunos ejercicios para que hagan ustedes ahora en lo que va de clase. Voy a dejar quizás 5 minutos o 10, dependiendo de cómo vayamos viendo. Me gustaría que en relación a lo que estamos viendo, por ejemplo, las condiciones y demás, ustedes piensen cómo pueden hacer para mostrar todos los números pares del 0 al 100, por ejemplo. No sé si están de acuerdo a hacer el ejercicio, si no quieren que lo hagamos todos juntos, igualmente lo podemos hacer todos juntos. No sé si a ustedes les interesa más el hecho de pensarlos ustedes o si quieren que lo haga yo, no hay problema. Ustedes Sí, elijan. lo intentamos.
¿Ustedes lo quieren intentar? Sí, ¿puede sería- volver a repetir? Sería como poner un condicional y diciendo que cuando sea... Sería mejor no decirla, porque Ah, queremos ok. que todos lo piensen, pero sí, va por ahí. Disculpa Ah, que ok. te corte porque quiero Está bien, que lo está bien. piensen. Nada, disculpa. Les voy a dejar 5 minutos para que ustedes lo resuelvan. Profe, Y ¿puede bueno, yo los volver a espero. repetir el ejercicio? El ejercicio sería mostrar en consola los números del 1 al 100 que sean pares. Ese es el ejercicio. Vayan resolviéndolo. Llámenme si tienen alguna duda. Yo estoy acá. No me voy a ningún lado. Voy a dejar de compartir, eso sí. Sí, bueno, avísenme. Yo me quedo acá. Intenten utilizar las cosas que vimos. Por ejemplo, condiciones y demás. Así que bueno. Pueden ir llamándome igual, incluso si tienen dudas o demás. Sí, de 0 a 100, sí. Sí, no. Eh, no, eso es dependiendo de cómo la llamemos y cómo el programa lo entiende. Nosotros, es más, eso me olvidé mostrarles. Vamos a ver, quizás es algo común nosotros confundirnos a la hora de querer LED y bar por el hecho de cuál utilizar o cuál no. Pero nosotros si por ejemplo llamamos dentro de una función alguna variable o dentro de un for alguna variable, nosotros por ejemplo vamos a intentar hacer console.log de i fuera. Vamos a borrar este console.log para que no se confundan. Sé que hay gente que ya lo resolvió, pero más o menos quiero hablar acerca de eso. Fíjense cómo nosotros en este caso le llamamos OK 101. Claro, utilicé LED. Sí, las variables son globales. Disculpen. Hoy estoy... Esa es la diferencia de LED y var, prácticamente. LED, nosotros podemos especificar que se utilice dentro de una sentencia. O sea, si nosotros, por ejemplo, llamamos funciones, que es un poco más adelantado, o por ejemplo bucles, nosotros podemos utilizarlos de manera local y las var normalmente se van a declarar de manera global. Fíjense ahora, nosotros, por ejemplo, si queremos mostrar i, no nos va a dejar por el hecho de que nosotros lo declaramos de manera interna y no de manera global con el var. Así que bueno, disculpen que sí se me pasó. Esta es la diferencia entre el var y LED, es acerca del scope. Más adelante vamos a tocar de vuelta este tema, pero está bueno más o menos que vayan entendiendo. Y bueno, disculpa que me haya equivocado, porque hoy estoy bastante distraído. Pero bueno, hay diferencia. Hacer. Sí, sí. No, igual gracias por comentarle, que se me pasó. Es interesante diferenciar ya LED y var. Si bien nosotros estamos declarando var para que ustedes más o menos entiendan de una manera intuitiva qué significa variable. Luego vamos a ver, por ejemplo, let y const, que son las variables que vamos a utilizar siempre. Nosotros podemos tener, en vez de variables, por decirlo de manera, podemos ser más específicos al utilizar let, y después podemos utilizar constante, que son tipos de datos que nosotros no vamos a poder mutar a lo largo del programa, pero ya vamos a ver todas las diferencias de, por ejemplo, let y var, que son algunas, son varias en realidad. Sé que hay gente que ya está resolviendo el ejercicio, no sé si quieren Sí, ya me salió. ¿puedo mostrar? Era solo los pares, ¿verdad? Yo ya lo hice también. Solo los pares del 0 al 100, sí. Vamos yo a también mostrar solamente 3. ¿Se nota? Yo también, profe. Sí. No podemos mostrar todos, pero a ver cómo lo hizo. Ok. ¿Se Eso ve? es lo que era, pedía, ¿no? Sí, sí. Ya, yo le hice así. Está bien. Y estaba pensando hacer con un if, pero para que no... ¿Solo eran los pares o consuma los recursos. Los Ah, pares. entonces, sí, para que no consuma recursos con un if, Sí. de frente. ¿No? Entiendo.
¿Está bien? Pero ahí no está mostrando el 0. Ajá, Ahí no está mostrando el 0, es verdad. Que era el 0 al 100. Pero bueno, prácticamente Con eso es cerré. como la inicias. Y se veía, Pero sé el 0 cuál no igual. sería par. Claro, por eso El puse cero- el 2. El 0 sí es un número par. Es que el 0 no tiene divisores y no sería par. Sí. No. Igual. Pero bueno. Ese ya es un tema. Bueno. Son No, matemáticas. sí, sí. Del 0 al 100 igual. Pero bueno. ¿Alguien más lo quiere mostrar? Se armó. Nada, no hay problema. Ok, ahí se ve. Y ahí utilizó el operador módulo. Está bien. A ver, el navegador. Que sí sabemos que funciona. Sintaxis error. Ok, Andrison, después compartí vos para ver qué error te está saliendo. ¿Se está viendo el código por ahora? ¿O se está ¿Puedes viendo acercar un poco el código? Sí, porfa, agrandándole un poquito. no sé quién estaba compartiendo exactamente. Ahí está, ahí se ve. Perfecto. Utilizó un condicional como... Ustedes no tengan problema en utilizar condicionales dentro del for por ahora. Acuérdense que estamos recién aprendiendo y lo importante es adquirir lógica. Después vamos a ver acerca de consumo de código y acerca de anidamientos que pueden llegar a consumir más recursos. Pero por lo tanto, lo que me interesa es que ustedes entiendan condiciones, entiendan bucles y bueno, el compañero de recién no utilizó un condicional, que no está mal, que incluso se podría decir que es un poco más efectivo. Bueno, en realidad es más efectivo porque se ahorra procedimientos, pero bueno, por ahora lo que me interesa a mí es que ustedes vayan adquiriendo la lógica y vayan comprendiendo qué son condicionales, qué son bucles, porque empezamos desde el 0. Pero bueno, ahora sí, ¿puedes mostrar el navegador? Que se está viendo el código. Ok, ahí se ve, perfecto. Buenísimo. ¿Alguien lo hizo con Switch? ¿Debes saber? ¿Alguien agregó las condiciones con Switch? Voy a compartir yo ahora. Addison, no sé si pudiste solucionar el sintaxis error, si no querés mostrar, si no dejo, comparto yo cómo hacerlo con Switch para que todos lo veamos. Así de paso también practicamos un poco el Switch. Andritson, ¿tengo problema? Ok, bueno, no hay problema, entonces seguimos un poco con la clase. Después cualquier cosa me puedes mandar el código por privado o mandarlo al grupo de Discord. Pero bueno, vamos a compartir pantalla. Fíjense, nosotros podemos utilizar, por ejemplo, un switch, como nosotros estamos queriendo evaluar si este número es divisible por 2. Lo que nosotros, por ejemplo, podríamos hacer es i módulo de 2, que esto es algo que más o menos explicamos ayer cómo funcionan los switch, pero me gustaría que practiquen también con el switch para que no se les pase, no se les olvide cómo funciona. Prácticamente lo que estamos haciendo es switch módulo de 2 y esto vamos a tener que contemplar el caso, es decir, estamos agregando la condición de que si i módulo 2 es true, o sea, todos van a ser true por el hecho de que va a dividir normalmente, y si se puede hacer una división, no necesariamente entero, va a devolver algo. Pero nosotros, por ejemplo, podemos agregar caso 0. Esto es, si módulo de 2 retorna 0, lo que nos debería decir es, por ejemplo, que sea un número par. Fíjense, nosotros podríamos utilizar esto. Obviamente, No está compartiendo, esto... creo. Dejó de compartir. Disculpen. Ahí comparto. Ahí está. Ahí se ven, voy a empezar de 0.
vamos a utilizar un switch dentro. Esto consume bastante, pero quiero que más o menos entiendan acerca de utilización de switch, módulo, porque me parece interesante. Por ejemplo, nosotros podemos ir incrementando de 2 en 2, ir mostrando los números pares. Podemos agregar condicionales, por ejemplo con el if. Y con el switch podríamos hacer exactamente lo mismo que con el if. En el caso de evaluar el módulo de 2 de i, en este caso, podríamos utilizar casos. Por ejemplo, caso 0 sería, si esta operación nos retorna 0, podríamos mostrar un console.log de este número es par y mostrar i. Por ejemplo, utilizamos un break y después un default. Ya podríamos utilizar cuáles son los números que no son pares. Disculpen. Console.log. Este número es impar. Y sumarle ahí. Fíjense. Vamos a ejecutar esto. Y nos va a hacer una diferenciación entre todos los números. Ahora mostramos. Este número es impar, este número es par, este número es impar, este número es par. Esto lo hice más o menos para que ustedes sigan practicando un poco con el switch, que creo que lo pasamos un poco rápido, pero está bueno que más o menos comprendan cómo se utiliza el switch. Acuérdense que tenemos un tiempo reducido, así que mientras más vayan combinando los contenidos que vayamos viendo, va a ser mejor para ustedes entender las cosas. Igualmente, quizás no alcanza con todos los ejercicios que yo dije, que estaría bueno que ustedes hagan ejercicios y busquen, pero bueno, esto es un poco de cómo, por ejemplo, podemos utilizar un switch para hablar la condición de si es par o impar el número. No sé si les queda alguna duda de cómo funciona esto. No se los respondo. No tengo ningún problema. Yo tengo una, creo. Bueno, sí. Sí. En cuanto al case, por ejemplo, al switch, la comparativa o la variable que se va a comparar tiene que dar true para que el case se ejecute, ¿verdad? De lo contrario, si es false, se ejecuta el default. Sí, sí. Y en este caso, al ser i modulado a 2, el resultado sería 0. ¿Eso sería un false o sería un true? Entiendo tu pregunta, pero como se puede hacer la operación, te lo va a devolver como true. Pero sí, a veces tenemos que contemplar el caso en si es 0 o no, por el hecho de que quizás te lo tomen como falso al valor. Aquí lo toma más bien como si la operación es válida. O sea, si la operación claro, si la operación es válida, es un true. Es true, exacto. Ok, exacto. Gracias. Ok. ¿Otra consulta? Algo sí, que disculpa. Sí. Ahí justo con lo que preguntó, si es falso la sentencia, la condición del switch, ¿va a ejecutar el default o directamente no va a ejecutar el switch? No va a ejecutar el switch. Prácticamente siempre claro, las condiciones, si es falso, no va a ejecutar el condicional que nosotros estamos planteando. Porque estamos prácticamente diciendo, si esta condición es verdadera, va a ejecutar estas instrucciones que nosotros le pasamos. Si es false, no va a pasar porque prácticamente evalúa la condición y como vio que el programa, por decirlo de una manera, no tiene que entrar en estas condicionales, en las condicionales, en lo que estamos pasando por dentro de esas condicionales, no los va a ejecutar. Entonces es una manera de ir mostrándole cuándo tiene que ejecutar algo y cuándo no, prácticamente. Pero sí, interesantes preguntas. Algo que me gustaría mostrarles a ustedes es acerca de la sintaxis de template string, que no se las expliqué todavía, que prácticamente nosotros, como podemos llamar varias veces, de diferentes maneras una string, por ejemplo, acá, fíjense cómo se nos cambia el color del texto. Nosotros vamos a utilizar comilla invertida, lo hago con Alt +96, hay otros atajos, yo se los describo. Esto al menos en Windows y
y en mi dispositivo puedo hacerlo así. Prácticamente esto se diferencia de los otros strings. Acuérdense que los otros strings son doble comillas. Lo que nos va a permitir esto es llamar variables dentro del string. Ahora les muestro. Tendríamos que llamar el signo dólar o pesos y abrir corchetes. Acá nosotros podemos poner variables y ya los voy a mostrar en este caso cómo podemos reemplazar esto. Pero el template string, les voy a contar un poco la historia. Salió en el ECMAScript 6. Y un poco ustedes se van a preguntar qué es ECMAScript 6 o qué es ECMAScript. No sé si lo habrán escuchado, versión ECMAScript tal número. Prácticamente en los lenguajes, por ejemplo el lenguaje español, nosotros tenemos la RAE que nos define cómo hablar este lenguaje. Es decir, la RAE nos va a decir qué palabra es válida y qué palabra no. Y nos va a tener una serie de instrucciones de, por ejemplo, cómo hablar español. ECMAScript, no solamente ECMAScript 6, ahora les escribo más o menos qué sería ECMAScript o ECMAScript. Pueden encontrarlo de varias más formas. Es un instituto en donde nosotros, no es un instituto, disculpen. Prácticamente es una institución en la cual se llama ECMA International, les escribo acá, que define cómo se escribe el código de JavaScript. Cada año va sacando actualizaciones de, por ejemplo, ECMAScript 6. Actualmente estamos en ECMAScript 2022. Se va a ir actualizando. Antes se llamaba ECMAScript 6 y tanto. Ahora más o menos se adaptaron los años. Esto es similar a la RAE, porque prácticamente todos los navegadores y entornos de ejecución utilizan algo llamado motor, vamos a ponerlo de una manera sencilla, utilizan el motor de JavaScript, que el motor de JavaScript va a tomar siempre la codificación de ECMA. O sea, esto es una estandarización, por decirlo de una manera, del lenguaje de JavaScript. Es un poco la historia, no sé si alguna vez escucharon ECMAScript 6 o demás, si seguramente la habrá confundido, no entendieron por qué JavaScript tiene que ser ECMAScript. Prácticamente es buscar una estandarización del lenguaje. ¿Qué pasa? También agregan actualizaciones. Estas actualizaciones es como que se va votando. Si necesita, por ejemplo, JavaScript tal cosa, se les agregan. Esto en otros lenguajes de programación ya existía. Entonces lo vieron bastante útil y lo agregaron en el ECMAScript 6. Que, como dije anteriormente, nos permite llamar variables dentro de un string. Fíjense, nosotros podemos escribir texto acá. Vamos a hacerlo abajo para que lo vean de una manera más explícita. Fíjense acá. Nosotros ponemos esta comilla invertida. Vamos a hacer las dos. Y vamos a poner este número es par. Vamos a llamar el signo pesos y vamos a llamar la variable i en este caso. Fíjense, nosotros no tenemos que hacer esta diferenciación de concatenar la i con el string. Prácticamente nosotros vamos a poder utilizar un string que tenga adentro un operador lógico. Vamos a verlo como es en el navegador. Y fíjense, vamos a buscar consola. Y fíjense que prácticamente es lo mismo. Es lo mismo que concatenar. Esto nos va a servir mucho para cuando utilicemos muchos datos, que nos va a ahorrar esa especie de concatenar y llamar diferentes variables y demás, que puede ser un poco confuso. Estaría bueno que vayan practicando con el template string. Que después, no sé si algunos ya han visto código un poco más avanzados. Normalmente van a llamar los string así, por el hecho de que nos permite ya llamar variables. Pueden utilizar esto, dos comillas, eso no hay problema. Pero últimamente se está utilizando más esto cuando nosotros utilizamos ciertos tipos de datos, de dónde sacamos los datos. Si utilizamos una base de datos, nosotros vamos a ir mostrándolo con el template string. Así que es interesante que más o menos ya lo sepan
codificar de una manera. Igualmente yo se los voy a pasar en el repositorio de una mejor manera. Un poco hablando de ECMAScript, ya hay más de 12 versiones. Como les dije, se va actualizando todos los años. Así que si ustedes quieren investigar acerca un poco de cómo funciona por detrás un entorno de ejecución, cómo funciona este motor de JavaScript, estaría bueno que lo busquen. No puedo darlo todo porque acuérdense que tenemos como el tiempo reducido, pero es bastante interesante. Todos los lenguajes funcionan de una manera similar. ECMA International no solo define ECMAScript, es más, define varios lenguajes de programación y tienen una página, así que buscan ECMA International si les interesa saber del tema, que es bastante interesante. Alguien tiene el micrófono abierto, no sé si quiere preguntar algo. Ok. Algo que se me pasó decir es que a la hora de utilizar, a la hora de actualizar la forma estandarizada de JavaScript, se tienen que respetar las anteriores. Es decir, nunca va a pasar que algún ECMAScript deje invalidado la anterior manera de escribir JavaScript. Esto pasa porque muchos programas ya están sustentados, ya están escritos. Entonces, imagínense si por ejemplo ECMAScript saca una actualización en donde cambia muchísimo el lenguaje y tendrían que, no incluso aprender todo de vuelta, tendrían que aprender ese concepto que cambiaron, sino que incluso todos los programas, tendrían hasta incluso inversiones millonarias para poder cambiar el código. Así que algo interesante de saber es que ECMAScript, a la hora de actualizar su forma estándar de escritura, va a hacer que no quede invalidada las versiones anteriores. Prácticamente solo va a agregar cosas. Eso es algo también que es interesante de este tema. Prácticamente solo agregan mejoras, claro, se van agregando. ¿Sí, sí? Ok. Más o menos. Normalmente nosotros como programadores vamos a tener que ir actualizándonos y vamos a tener que ir viendo estas actualizaciones que tiene JavaScript, si decimos, por ejemplo, utilizar JavaScript. Pero nosotros no nos vamos a tener que preocupar de utilizar tal versión o tal versión. Porque acuérdense que nosotros no ejecutamos el código, por ejemplo en el Visual Studio Code, lo que va a ejecutar el código es un entorno de ejecución. En este caso, el entorno de ejecución que estamos utilizando ahora es el navegador. Y como les dije, los entornos de ejecución utilizan estos motores que entienden el lenguaje estandarizado de ECMAScript. Entonces, nosotros a la hora de codificar quizás podamos no saber qué actualizaciones agregó ECMAScript 2022, pero como buenos programadores nosotros deberíamos informarnos constantemente acerca de estas actualizaciones, porque quizás no solamente nos puede facilitar el código, sino que agregar funciones nuevas, como por ejemplo este template de string, que la verdad que es muy útil y ya se van a dar cuenta de su utilidad más adelante. Pero sí, no tenemos como que tal preocuparnos si nos va a entender el código o no. Y también, profe, si trabajamos con otros desarrolladores, puede ser que ellos como que usen estas actualizaciones y si nosotros leemos su código no entendamos nada, si no lo conocemos. Exacto, esa es otra. De que acuérdense que nosotros no vamos a trabajar solos. En la mayoría de los casos vamos a trabajar con personas. Y vamos a tener un grupo que todos vamos a intentar resolver problemas. Entonces, como dijo la compañera, si nosotros no nos estamos constantemente actualizando, puede ser que venga alguien del grupo, escriba código que ustedes no comprendan porque se quedaron con las actualizaciones previas. Entonces, vayan viendo qué cosas se van agregando en los ECMAScript para que no les pase eso de quedarse no obsoleto como tal, porque van a poder escribir código, pero si van a trabajar con alguien, puede causarles algunos problemas. Eso es interesante también saberlo. La diferencia entre for y for each es que for each va a recorrer constantemente el array y no va a ir, por ejemplo, en uno en uno. Ya vamos a ver un poco acerca de los ciclos
avanzados del for, por ejemplo, también vamos a poder utilizar for in, for on, que son un poco acerca de las condiciones, y el for each funciona diferente, ya lo vamos a ver en profundidad, a una clase un poco más avanzada, entonces ya es bastante avanzado, pero prácticamente lo que va a hacer es recorrer todo el tiempo. Eso ya funciona mucho con arreglos, se utiliza mucho con arreglos, ya todavía no dimos arreglos, así que ya cuando veamos arreglos vamos a entender más o menos para qué se utiliza el for each, para qué se utiliza el for, así que no se preocupen con eso por ahora, pero sí tienen sus diferencias. Bueno, esto sería la clase de hoy, espérenme un segundito. Profe, ¿hay tarea de esto? Lo importante es que practiquen, ¿sí? Practiquen, intenten hacer algunas cosas. Yo tengo un ejercicio, justamente me hiciste acordar. Ahí se los paso para que ustedes lo resuelvan. Es un ejercicio bastante sencillo que vamos a combinar un poco los contenidos previos. Ahí se los paso. Esa sería la tarea para mañana. Sí, ahora lo paso al Discord sin problema. Prácticamente tenemos que crear un script que permita al usuario ingresar 5 números. Nosotros tendríamos que sumar estos 5 números. Por ejemplo, ahí les dejé 1, 2, 3, 4, 5 y retornar la suma de todos ellos. Entonces, para la clase que viene, reservan este ejercicio. Acuérdense que el usuario tiene que ingresar este valor, así que vean cómo lo resuelven. Probablemente la gente que ya comprende los temas y esté repasando lo haga rápido. Es un ejercicio sencillo. Igual si no les sale, no se preocupen, pueden mandarme al Discord o pueden incluso utilizar el Discord por si tienen alguna duda. Me interesa saber si ustedes entendieron el for, el ciclo. Hay otros ciclos que vamos a ir viendo más adelante, pero lo interesante y lo importante es que ustedes entiendan cómo se utilizan el ciclo for al menos, por ahora. No sé si a alguno le queda alguna duda acerca del ciclo for. Quedó claro. Ok. Si alguien tiene alguna consulta, nuevamente les digo, me importa que aprendan y que comprendan los temas, así que no tengan miedo de mandarme. Explicar rápidamente qué cosa quiere que explique. Solo el for, ok. Ahora explico de una manera de vuelta, un poquito rápida. Perdón, a mí el for me Sí. quedó claro. Sí. Lo que no me quedó claro es, ¿se puede cuando incrementas, viste que pones el más y incrementas de a uno? O sea, Sí. en cada iteración. Entonces, ¿se puede poner más y 2, por ejemplo, para incrementar a 2? ¿O tenés que hacerlo con el más igual? Es que, como había mostrado que se me rompió el navegador, cuando nosotros estamos acá declarando cuánto incrementa, tenemos que volverlo a igualar a la variable que incrementa. Por el hecho de que nosotros, por ejemplo, podíamos hacer cálculos de cualquier manera, por ejemplo, 1 más 2, pero este cálculo no se va a almacenar en ningún lado. Entonces, si nosotros, por ejemplo, poníamos i más 2, el problema es que esto no se va a almacenar y la variable no va a incrementar. Entonces lo que va a pasar es que el bucle no va a dejar de hacerse. Por eso nosotros utilizamos, por ejemplo, el más igual o el igual y más 2, por ejemplo, porque lo importante es que nosotros igualemos la variable a lo que queremos incrementar. Porque si no, como les dije anteriormente, no va a cambiar esta variable siempre va a valer 0, porque nosotros no igualamos la suma que acabamos de hacer, y lo que va a hacer es no dejar de intentar terminar el ciclo, que no puede porque no tiene como tal una sentencia final, porque no está incrementando ahí. Entonces, acuérdense de cuando utilicen esto, por ejemplo, sea más igual o i más 2, i igual más 2, por ejemplo. Esto es importante porque como tal no va a incrementar i, solamente va a ser el cálculo matemático, va a agarrar 0 en este caso, va a sumar 2, pero no lo va a guardar. Entonces nunca va a incrementar i como tal, sino que solo va a ser una operación. Prácticamente se lo conoce como una expresión a eso, pero va a ser la operación y no la va a guardar. Entonces acuérdense de ir guardando las cosas, que en estos bucles nosotros vamos a necesitar que
en este caso incremente para terminarlo, porque si no siempre va a valer 0. Entonces más o menos así funcionaba. Y acerca del for, voy a explicarlo nuevamente para quien me lo pidió. Nosotros acá vamos a declarar una variable, que esta variable es lo que va a ir incrementando a lo largo del programa, o decrementando también. Prácticamente lo que se llama esto se llama como variable de control. Nosotros esta variable de control, se lo voy a escribir acá, le agregamos una condición, que por ejemplo la condición que nosotros estamos agregando en el ciclo, se llama condición de control, va a aclararnos si es menor o igual a 100, ¿se acuerdan del if, el else? Nosotros también tenemos estas declaraciones. Cuando i sea menor o igual que 100, va a ejecutar algo, al igual que el if, else, lo mismo. Nosotros si por ejemplo tenemos esto con if, sería i igual, menor o igual 100, y va a ejecutarse una sola vez. Pero en este caso, nosotros tenemos la opción de mientras sea menor, nosotros podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, console.log, y de vuelta vamos a explicar número incrementando. Subamos i un poco y nosotros incrementamos esta variable que estamos utilizando. Entonces, lo que va a hacer es agarrar acá, va a declarar i, esta es la primera operación que va a hacer, va a declarar i, le va a asignar un espacio en la memoria RAM. Entonces tenemos i como variable igual 0, va a fijarse esta condición, como esta condición es verdadera, en el sentido de que i es menor o igual a 100, lo que va a hacer es esta línea de código, esta instrucción de código, y luego va a incrementar i. Esto es incrementar en 1, prácticamente. Nosotros, por ejemplo, podríamos hacer i igual i más 1, y sería lo mismo. Pero es interesante ya ir utilizando estos operadores. Entonces, prácticamente va a terminar esta instrucción del código, va a iterar, nosotros decimos iterar, por eso utilizamos la i, se va a incrementar y va a volver lo mismo. Acá, en la segunda comparación, ya i no va a valer 0, va a valer 1. Va a fijarse de vuelta si es menor o igual a 100. En el segundo caso, por ejemplo, esta condición se cumple, entonces de vuelta va a ejecutar esta línea de código. Y así constantemente. Prácticamente así funciona un ciclo for. No sé si me expliqué mejor esta vez. No me acuerdo quién era el que había consultado. Profe, Francisco. Sí. Yo no termino de entender algo, perdón. Sí, no hay problema. Cuando usted pone después de la condición, ¿no? Que Ujú. i es menor o igual a 100 o no. Y usted pone el i más 2. No, ¿el bucle no debería de frenar cuando llega a 100? ¿O es algo que no estoy entendiendo? O sea, estoy confundiendo cosas. ¿Cómo? ¿De vuelta? Acá. Si yo pongo Claro, que... cuando usted pone i más 2, ¿no? Que está mal. Está mal Sí. porque se te revienta la compu claramente. No, el bucle no debería de frenar cuando llega a la condición que se le puso ahí anteriormente. ¿O por qué es que sigue infinitamente el bucle y no para? Sigue infinitamente porque nosotros, al decir i más 2, prácticamente estamos haciendo una operación, pero no estamos guardando esta operación en una variable. Acuérdense que esto es una variable que se llama let. Y nosotros acá no estamos guardando este valor. Entonces lo que va a hacer es la operación, y como dice la operación, que no es que le sumó a esta variable, le sumó 2 y listo. O sea, prácticamente lo que hice, ahora vamos a mostrarlo fuera, que esto es cómo funciona JavaScript. Vamos a hacer una variable que va a ser número y va a valer 2, ¿no? Y vamos a poner console.log de número más 2. Vamos a mostrar. Vamos a ejecutar esto. Esto vamos a poner, ok. Fíjense. Nosotros acá ponemos consola. Voy a reiniciar porque esto es un problema de las extensiones.
Bueno, acá, como intenté acceder a, a la variable que es local, no nos va a permitir. Pero bueno, ahora sí. Fíjate, acá al principio mostró 4, que hizo la variable número más 2. Pero número no vale 4. Número sigue valiendo 2. Fíjate, ahora vamos a poner acá. Seguro me deja. Acá. Ponemos console.log de número. Vale 2. ¿Por qué? Si nosotros prácticamente dijimos que le incremente 2. Porque nosotros no estamos guardando esta operación en ningún lado. Entonces, acá ocurre lo mismo. Nosotros estamos sumando i más 2, pero es una operación. No va a modificar ahí como tal. Lo que va a hacer es la operación y listo. Va a retornar, en este caso, por ejemplo, sería 2, pero no va a volver a sobreescribir la variable y le va a volver a asignar un nuevo valor. Entonces, con i más más, o por ejemplo, i más igual 2, lo que estamos indicando acá es que sí, ahora sí, haga la operación y sobreescriba la variable que ya tenemos. No sé si ahí me expliqué bien, o te quedó un poco claro. Sí, más, Ahora más sí. claro. O sea, sí, no, como es, no, nunca va a incrementar el valor de i. O sea, i siempre va a valer 0 y bueno, es... Claro. Sí, sí. O sea, hace la operación, pero no la guarda. Entonces, Claro, lo que va a hacer es claro. no dejar de ejecutarse el for. Ok. Ahí hay un error. Fíjense al final que me dejó ahí. No está definido. Ah, ok. Fíjate que yo justo corregí eso. Eso es porque llamaste ahí fuera del bucle. Acuérdense que cuando nosotros utilizamos let estamos declarando una variable de manera local. Entonces, por tema del scope, lo que va a decir es no reconozco esta ahí. No sé. No sé qué es i, no la declaraste. Ahí te está diciendo que como que no declaraste la i, pero porque nosotros nomás vamos a poder acceder ahí dentro del bucle o de lo que estamos utilizando. Sí, el más igual lo que va a hacer es sumarle e igualar el resultado. Sí, analiza. Prácticamente no existe la variable para el programa fuera del bucle, porque es una variable local. Nada. Y sí, no sé si quedó claro el más igual, lo vuelvo a explicar, no tengo drama, antes de irme. Pero prácticamente nosotros, por ejemplo, ahora sí vamos a hacer número más igual 2. Y fíjense la diferencia. Vamos a poner solo console.log de número. Y acá nos debería retornar 4. Vamos a hacer seleccionar. De vuelta. Fíjense. Acá dice 4. Ahí se entendió. Si fuera var ya no sería de manera local. ¿Tienen alguna otra consulta? Si no, me voy retirando. Ok. Voy a terminar la grabación. Eso lo van en el ejercicio que les va a ayudar a relacionar los contenidos que ya estamos dando. Así que es importante que vayan resolviendo los ejercicios. El switch. Yo tengo que repasar el switch. Sí, no hay problema. Buenas noches. Por eso. Nos vemos a todos. Buenas noches a todos. Nos vemos mañana. Buenas noches, profe. Buenas Yes. noches, gracias. Nada, Hasta luego, gracias. nos vemos.